En el corazón de la antigua ciudad de Tarso, una metrópoli vibrante de Cilicia, un joven llamado Saulo se destacaba en medio de la rica tapicería cultural y educativa que lo rodeaba. Descendiente de la tribu de Benjamín y ciudadano romano, estaba profundamente arraigado en las tradiciones judías, habiendo sido educado bajo la estricta orientación de Gamaliel, un respetado doctor de la ley. Desde temprana edad, Saulo se dedicó fervorosamente al estudio de la Torá, creyendo que la verdadera adoración a Dios estaba en la observancia estricta de los preceptos mosaicos. Pero, a medida que los ecos de un nuevo mensaje comenzaban a surgir, Saulo se veía luchando contra un torbellino interno. Los seguidores de un hombre llamado Jesús de Nazaret proclamaban que él era el Mesías prometido, y esta idea era una afrenta al celo que Saulo nutría por su fe. El conflicto en su corazón era palpable. Se sentía fuertemente ligado a sus creencias y a la seguridad que la ley le proporcionaba, como un ancla que lo mantenía firme en un mar de incertidumbres. Sin embargo, el mensaje de los cristianos, que hablaba de amor, gracia y redención, parecía amenazar los fundamentos de su fe. Con cada nuevo relato sobre los seguidores de Jesús, su corazón se endurecía más, y la determinación de preservar la pureza de la tradición se transformaba en persecución. Se volvía cada vez más ciego a la verdad que se desplegaba ante él, convencido de que estaba defendiendo lo que era correcto. El asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano, solo alimentó su fervor, llevándolo a buscar cartas de los principales sacerdotes para arrestar a todos los cristianos en Damasco. La tensión aumentaba, y el escenario estaba a punto de cambiar de forma dramática. En su camino hacia Damasco, Saulo no imaginaba que su vida tomaría un rumbo inesperado. La atmósfera a su alrededor estaba cargada de expectativas, tanto para él como para los seguidores de Jesús, que estaban a punto de ser confrontados con la realidad de su fe. Lo que estaba en juego era más que una simple disputa religiosa. Era una cuestión de vida o muerte, de tradiciones frente a nuevas revelaciones, de rigidez contra transformación. La curiosidad flotaba en el aire mientras Saulo se preparaba para encontrarse con lo que cambiaría su destino para siempre. En medio de esta agitación, Saulo reflexionaba sobre su vida. Estaba decidido a seguir su camino, creyendo que su lucha era justa. Sin embargo, una semilla de duda comenzó a germinar en su corazón. ¿Sería posible que su devoción a la ley lo estuviera impidiendo ver la verdad? La expectativa de confrontar a los cristianos en Damasco era intensa, pero una inquietud comenzaba a surgir en su alma. El viaje que estaba a punto de emprender no sería solo una persecución, sino una transformación profunda que lo llevaría a un encuentro con la propia esencia de la fe que él tan fervorosamente buscaba proteger. Así, mientras Saulo avanzaba hacia Damasco, un nuevo capítulo de su vida se dibujaba. Estaba a punto de descubrir que las cadenas que lo mantenían atado a sus convicciones no eran más fuertes que la luz que lo esperaba. La curiosidad y la expectativa impregnaban el aire, presagiando un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia. A medida que Saulo se acercaba a las puertas de Damasco, su corazón pulsaba con una mezcla de determinación e inquietud. Los recuerdos de sus clases con Gamaliel afloraban, las palabras del maestro resonando en su mente. La verdadera sabiduría es saber cuándo escuchar y cuándo hablar. Pero, en ese momento, sentía que la sabiduría estaba lejos de su alcance. Estaba decidido, pero la duda comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos como un ladrón en la noche. El camino hacia Damasco estaba rodeado de colinas áridas, y el polvo levantado por los pasos de Saulo parecía simbolizar la nube de confusión que se formaba en su mente. Recordaba las conversaciones que había tenido con sus amigos, hombres de la ley que también veían a Jesús como una amenaza. En una de esas noches, sentado a la mesa con ellos, un amigo, Simón, había planteado una cuestión que lo incomodó. «Saulo, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente está en juego aquí? ¿Y si ellos tienen razón?
¿Y si lo que predican es la verdadera voluntad de Dios? Saulo sacudió la cabeza con firmeza, la ira hirviendo dentro de él. No podemos permitir que estas ideas se propaguen. Esto es una herejía, Simón. Estamos protegiendo nuestra fe, la verdad que se nos ha dado. Pero, incluso mientras hablaba, una chispa de duda pasaba por su mente. ¿Qué lo hacía tan seguro? Recordó una conversación anterior con Gamaliel, quien había aconsejado cautela respecto a los movimientos emergentes. Si este plan o esta obra es de hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, dijo el maestro. Las palabras resonaban, pero Saulo las apartaba, convencido de que su misión era justa. A medida que se acercaba a la ciudad, el calor del día se volvía opresivo, y el sudor corría por su frente. Recordó a su madre, que siempre lo había animado a ser un hombre de principios. La verdad es un escudo, hijo mío. Nunca la abandones, solía decir. Pero, ¿y si la verdad que conocía no era la única verdad? Este pensamiento lo inquietaba más de lo que le gustaría admitir. Cuando finalmente cruzó las puertas de Damasco, el bullicio de la ciudad lo envolvió como un cálido abrazo. El aroma de las especias y el sonido de las voces se mezclaban en un ambiente vibrante. Sin embargo, su mente estaba lejos de las festividades. Se dirigió rápidamente a la sinagoga, decidido a encontrar a los seguidores de Jesús y cumplir su objetivo. En la sinagoga, el murmullo de los fieles se detuvo cuando entró. Uno de los líderes, un hombre anciano llamado Ananías, miró a Saulo con una mezcla de respeto y vacilación. «Saulo, hijo de Benjamín, ¿qué te trae a Damasco?», preguntó Ananías, con la voz cargada de preocupación. «Vine en nombre del Sanedrín. Hay hombres que están propagando mentiras sobre un hombre llamado Jesús. Deben ser detenidos», respondió Saulo, la fervorosa convicción trasluciendo en su tono. Ananías frunció el ceño, pero en lugar de oponerse, dijo: «Debes tener cuidado, Saulo. Lo que estás haciendo puede tener consecuencias mayores de lo que imaginas». Saulo no quería escuchar. Estaba decidido a seguir adelante, convencido de que estaba al servicio de Dios. Lo que Ananías decía solo reforzaba su idea de que estaba luchando contra una herejía. Aquella noche, mientras dormía en una posada cercana, Saulo fue atormentado por sueños inquietantes. Se veía a sí mismo en un tribunal, las palabras de sus amigos resonando en su mente, y la imagen de Esteban, su rostro sereno incluso ante la muerte, lo perseguía. Lo que no sabía era que la verdad estaba a punto de revelarse de una manera que cambiaría todo. Al día siguiente, al salir para continuar su búsqueda, algo inexplicable sucedió. Una luz intensa, más brillante que el sol del mediodía, lo envolvió y cayó al suelo, aturdido. Una voz resonó, profunda y penetrante: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta cortó a través de su determinación como una hoja afilada. Él, que siempre se había considerado el defensor de la fe, ahora se veía a sí mismo como un perseguidor. Un torbellino de emociones atravesó su ser. ¿Qué significaba eso? La luz lo cegó, pero al mismo tiempo parecía abrir los ojos de su alma. «¿Quién eres, Señor?», preguntó, temblando. «Yo soy Jesús, a quien persigues». El impacto de esas palabras derrumbó las paredes de convicción que Saulo había construido. Estaba a punto de confrontar la verdad, y el viaje que inicialmente parecía ser un acto de defensa de la fe se transformaba en un camino de descubrimiento y transformación. Mientras la luz se disipaba, un nuevo entendimiento comenzaba a germinar en su corazón, y el viaje de Saulo a Damasco se convertía no solo en una búsqueda de cristianos, sino en un encuentro con la esencia misma de lo que significaba creer. La luz que lo envolvía era casi sofocante, y Saulo sintió su corazón acelerarse.
¿Qué estaba sucediendo? Él, que siempre se había considerado un defensor de la verdad, ahora se encontraba en un momento de crisis. La voz de Jesús resonaba en su mente y se sentía pequeño ante la grandeza de aquella revelación. El suelo bajo su cuerpo era duro y no podía moverse. La duda lo dominaba. ¿Qué significaba esto para su vida? ¿Para todo en lo que había creído? Mientras luchaba por levantarse, la escena a su alrededor comenzó a tomar forma. Sintió manos sosteniendo sus brazos, ayudándolo a levantarse. Eran hombres de la ciudad, y la expresión en sus rostros era una mezcla de temor y curiosidad. Uno de ellos, un joven llamado Ananías, miró directamente a sus ojos, como si intentara ver más allá de la ceguera que ahora lo envolvía. «Saulo, ¿estás bien?», preguntó Ananías, la preocupación evidente en su voz. Saulo no pudo responder. El peso de las palabras que había oído recaía sobre él como una roca. Estaba persiguiendo lo que creía ser una herejía, y ahora se encontraba cara a cara con la verdad que nunca había considerado. La confusión apoderó su ser, y la ira, que antes lo impulsaba, ahora parecía una llama débil y distante. Ananías, al percibir la lucha interna de Saulo, continuó: «Tienes que entender, Saulo. Lo que está sucediendo aquí es más grande de lo que puedes imaginar. Las elecciones que has hecho hasta ahora tienen consecuencias. No solo para ti, sino para todos a tu alrededor». Estas palabras cortaron aún más hondo. Saulo pensó en sus amigos, en Simón, y en cómo todos estaban unidos en un propósito que ahora parecía tan frágil. Había sido uno de los más fervorosos defensores de la ley, pero ¿qué se había convertido en eso? Estaba tan enfocado en la lucha externa que no se había dado cuenta de la batalla interna que se desarrollaba dentro de él. Mientras caminaban juntos, Ananías comenzó a describir la comunidad de seguidores de Jesús en Damasco. Las historias de milagros, de compasión y amor que ellos predicaban empezaron a resonar en Saulo como una melodía distante que no podía ignorar. Sintió una tensión creciente, una batalla entre lo que siempre había creído y la nueva realidad que se presentaba ante él. En lo más profundo de su mente, el estigma de la duda comenzó a transformarse en una nueva luz. ¿Y si todo lo que había hecho no era solo una defensa de la fe, sino una protección de su propio ego? La idea era abrumadora. Mientras caminaban, la ciudad de Damasco pulsaba a su alrededor, llena de vida y movimiento. Los comerciantes gritaban, los niños corrían y las mujeres conversaban animadamente. Pero para Saulo, todo eso parecía distante, como si estuviera en un sueño. Miró a Ananías, que lo conducía con una calma que él mismo no poseía. «¿Qué esperas encontrar, Saulo?», preguntó Ananías, deteniéndose para mirarlo a los ojos. Saulo dudó. ¿Qué realmente quería? La respuesta no era clara. Pensó en el poder que tenía, en el respeto que había ganado, pero ahora todo eso parecía tan vacío. El corazón de Saulo estaba en conflicto, y la batalla no era solo contra los seguidores de Jesús, sino contra la esencia misma de su creencia. «Yo no sé». Su voz temblaba. Nunca se había permitido esa incertidumbre. «Vine para detenerlos, pero ahora...». Ananías lo observó con atención. La tensión entre ellos era palpable. El joven seguía las órdenes del Sanedrín, pero la nueva realidad que se desarrollaba ante él era una red compleja de elecciones y consecuencias. «Ahora estás ante una elección, Saulo», dijo Ananías, con voz firme. «Puedes continuar en este camino de destrucción o abrir tu corazón a algo nuevo. Lo que decidas tendrá un impacto que va más allá de ti mismo». Estas palabras reverberaron dentro de Saulo y se sintió paralizado. ¿Qué debía hacer? La presión de sus decisiones pesaba sobre él,
como si las expectativas de todos pudieran desplomarse sobre sus hombros. Se dio cuenta de que, al buscar destruir lo que no comprendía, estaba en una batalla contra sí mismo. La ciudad de Damasco, con toda su vitalidad, parecía ahora un campo de batalla donde las elecciones de Saulo resonarían. No solo estaba luchando contra los seguidores de Jesús, sino contra la naturaleza misma de su fe y su identidad. La tensión aumentaba, y sabía que la decisión que tomara en ese momento podría alterar el curso de su vida para siempre. Saulo sentía su cuerpo temblar, la adrenalina pulsando en sus venas mientras el peso de sus decisiones se volvía casi insoportable. Miraba a Ananías, sus ojos llenos de una expectativa silenciosa, como si el joven pudiera ver a través de su alma atormentada. ¿Qué debía hacer? La lucha interna era feroz, una tormenta de emociones que lo arrastraba hacia un abismo de incertidumbres. La verdad era que, hasta ese instante, se había alimentado de certezas inquebrantables. Era fácil ser un fariseo cuando se creía que estaba del lado correcto. Pero ahora, ¿cómo podría seguir ignorando la luz que se había encendido en su vida, desafiando todo lo que había construido? La voz de Jesús aún reverberaba en su mente, y la idea de que podría estar profundamente equivocado lo dejaba angustiado. ¿Qué significaría para él, un perseguidor, rendirse a esta nueva fe? Mientras caminaban por las calles de Damasco, Saulo sintió que la presión aumentaba. Observó a las personas a su alrededor, cada una con sus propias historias, sus propias luchas. El mercado estaba lleno de vida, pero, para él, todo parecía distante e irrelevante. No podía concentrarse en las conversaciones animadas o en las sonrisas. Estaba perdido en un mar de dudas, y cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de quien era. Ananías continuaba caminando a su lado, su presencia una ancla en medio del caos interno de Saulo. El joven, al percibir la agonía de su compañero, dijo: «Saulo, ¿qué temes más? ¿Qué perderías si decidieras seguir este nuevo camino?». La pregunta cortó como una cuchilla. Saulo se detuvo, sus pensamientos enredados. ¿Qué temía? ¿Perder el respeto? ¿La posición que había conquistado? ¿La vida que siempre había conocido? Pero, al mismo tiempo, una nueva posibilidad se encendía en su corazón. El amor que Jesús predicaba, la aceptación que veía en los ojos de los seguidores, era algo que nunca había experimentado. Esa idea lo atraía y lo asustaba al mismo tiempo. Saulo se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Podía sentir la bifurcación ante él, cada camino extendiéndose en direcciones opuestas. Uno conducía a la continuidad de su vida anterior, llena de odio y persecución. El otro, un salto de fe hacia un futuro desconocido, pero iluminado por la promesa de amor y redención. Sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría renunciar a todo lo que conocía? Mientras reflexionaba, Ananías continuó: «La elección que haces ahora moldeará no solo tu vida, sino también lo que puedes ofrecer a los demás. Puedes ser un instrumento de cambio, Saulo. Tu pasión puede ser utilizada para construir, en lugar de destruir». Estas palabras penetraron profundamente en su ser. Saulo comenzó a imaginar un futuro en el que su vida no estuviera marcada por el miedo y la ira, sino por el amor y la compasión. La idea de ser un defensor de lo que antes despreciaba parecía una tarea monumental, pero al mismo tiempo, irresistible. Sintió una esperanza brotar en su corazón, una pequeña luz que comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. Ananías notó el cambio en Saulo, y una leve sonrisa se formó en sus labios. La tensión estaba tan presente que era casi palpable, pero ahora había un nuevo tipo de energía en el aire. Saulo respiró hondo, y, por primera vez, sintió que se estaba liberando de las cadenas que lo mantenían atado a una vida de rencores. «Tienes razón, Ananías.
La voz de Saulo salió más firme de lo que esperaba. No puedo continuar así. No puedo vivir en conflicto con lo que estoy comenzando a entender. El joven lo miró con una mezcla de alivio y admiración. Saulo se dio cuenta de que estaba ante un verdadero desafío, un enfrentamiento no solo con aquellos que había perseguido, sino consigo mismo. Tenía que enfrentar el dolor de su propia transformación y aceptar que el cambio era parte del camino que elegía recorrer. La ciudad de Damasco continuaba pulsando a su alrededor, pero Saulo ahora sentía un nuevo sentido de propósito. Se estaba moviendo hacia algo más grande que él mismo, algo que podría dar sentido a su vida. La tensión en el aire se transformó en determinación. Mientras caminaban juntos, tomó una decisión. La decisión de abrir su corazón a la posibilidad del amor y la fe sería el primer paso hacia una nueva vida, una vida que nunca había imaginado posible. Y así, con un corazón pesado, pero esperanzado, Saulo siguió al lado de Ananías, listo para enfrentar lo que viniera. El clímax de su viaje se acercaba, y sabía que, independientemente de las dificultades por delante, estaba finalmente listo para encontrar su verdadera esencia. El corazón de Saulo latía descontrolado. Estaba más cerca que nunca de su destino, y la expectativa generaba un torbellino de sentimientos dentro de él. Las calles de Damasco parecían más estrechas, como si el mundo se estuviera encogiendo a su alrededor. Sabía que, al entrar en la sinagoga, se enfrentaría no solo a los hombres que antes admiraba, sino también a lo que se había convertido. La luz que se había encendido en su corazón ahora competía con las sombras de su pasado. La sinagoga estaba llena, y las voces de los fieles resonaban mientras él y Ananías cruzaban la puerta. Saulo sintió las miradas volverse hacia él, y un escalofrío en el estómago lo hizo dudar. Siempre había sido el cazador, el inquebrantable fariseo que perseguía a los seguidores de Jesús. Ahora, estaba a punto de convertirse en el perseguido. El peso de la expectativa de los rostros conocidos y del desprecio que podría encontrar casi lo hizo retroceder. Pero, a su lado, Ananías se mantuvo firme, su presencia un recordatorio de lo que había decidido. Era hora de actuar. Saulo. Una voz cortó el aire y reconoció al hombre que antes consideraba un amigo. ¿Qué haces aquí? Era Esteban, uno de los defensores más fervorosos de la nueva fe que él había ayudado a silenciar. La mirada de Esteban era de desconfianza, mezclada con una pizca de pena. Saulo sintió que la ira y la vergüenza se mezclaban en su estómago. «Yo vengo en paz», empezó, la voz temblando. «Soy un hombre transformado». El murmullo en la sala aumentó, y Saulo se dio cuenta de que estaba en el centro de una tormenta. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando su próxima palabra. Pero la duda era una sombra que lo seguía, y se encontró en un dilema. ¿Cómo podría hacer que aquellos a quienes había perseguido creyeran en su cambio? «¡Tú!», exclamó Esteban, incredulidad en sus ojos. «¿Cómo podemos confiar en ti? Tú fuiste el propio ejecutor de nuestro sufrimiento». Las palabras de Esteban eran como cuchillos, y Saulo sintió el dolor de la verdad en cada una de ellas. Miró a Ananías, que estaba a su lado, y vio el aliento en su mirada. Era hora de confrontar no solo a los demás, sino también a sí mismo. «Sé que mis acciones fueron crueles», dijo Saulo, la voz ganando fuerza. «Yo perseguí a los seguidores de Jesús con todas mis fuerzas, pero ahora sé que estaba equivocado. La luz que él me dio en mi camino a Damasco lo cambió todo». Las reacciones fueron variadas. Algunas miradas eran de escepticismo, otras de curiosidad. Pero lo que más lo impactó fue la expresión de dolor y malestar en los rostros de las personas a las que había causado tanto sufrimiento. Una ola de empatía lo invadió y la comprensión del peso de sus acciones comenzó a pesar sobre sus hombros.
No puedo borrar el pasado, continuó, la emoción subiendo en su voz. Pero estoy aquí para decir que quiero ser un defensor de la verdad y del amor que Jesús nos enseñó. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que hice. En ese instante, la sala parecía vibrar con la tensión. Saulo observó las reacciones, las voces susurrantes intensificándose. Podía sentir la desconfianza creciendo, pero también había un atisbo de esperanza. Se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a los demás, se estaba enfrentando a sí mismo, desafiando sus propias creencias y la imagen que había construido a lo largo de su vida. Si hay un camino hacia la redención, lo quiero, dijo, la sinceridad evidente en sus palabras. Estoy aquí para aprender, para comenzar de nuevo. Esteban dudó. Su mirada aún llevaba resistencia, pero había una chispa de vacilación. Saulo sintió que había algo más en juego. La sala estaba en silencio, y se dio cuenta de que la decisión no estaba solo en sus manos, sino en las de todos los que estaban allí. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, un profundo silencio se apoderó del ambiente. El peso del momento presionaba a todos, y Saulo se dio cuenta de que la lucha no era solo suya, sino colectiva. Estaba en el centro de un enfrentamiento no solo con su historia, sino con la historia de todos los que estaban allí. La tensión comenzó a desvanecerse lentamente cuando Ananías dio un paso adelante, su voz tranquila cortando el aire pesado. Todos somos capaces de cambio, ¿verdad? Saulo no es el único que necesita redención. Cada uno de nosotros lleva sus propias sombras. Las palabras de Ananías reverberaron en la sala, y Saulo vio los rostros comenzar a suavizarse, la desconfianza dando paso a una reflexión más profunda. El camino aún era incierto, pero, por un breve momento, compartían un entendimiento común. La posibilidad de cambio estaba en el aire, una nueva narrativa comenzando a formarse. Y así, en ese instante de intensa revelación, Saulo sintió que, a pesar de las dificultades que vendrían, finalmente estaba en un camino de transformación. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez, la esperanza comenzó a superar el miedo. El silencio que siguió a las palabras de Ananías fue palpable, y Saulo sintió una ola de alivio mezclada con ansiedad. Observó las expresiones a su alrededor, cada una de ellas una ventana a las emociones que burbujeaban en ese momento. Esteban, aunque aún reticente, parecía contemplativo. Las otras miradas, antes llenas de desconfianza, comenzaban a brillar con una chispa de curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Esteban, su voz más suave ahora, como si la ira se estuviera disipando, dando paso a una fragilidad que no podía ocultar. Quiero decir que todos tenemos nuestras sombras, repitió Ananías, y todos tenemos la capacidad de cambiar. Saulo está aquí, enfrentando su pasado. ¿Qué nos impide hacer lo mismo? La sala parecía dividirse entre los que aún se aferraban a la desconfianza y los que comenzaban a ver más allá del hombre que Saulo había sido. La tensión en el aire se transformó en murmullos, conversaciones susurradas que flotaban como ecos de una nueva posibilidad. Saulo sintió un impulso de moverse, de acercarse a Esteban. No necesitas creerme de inmediato, dijo Saulo, la sinceridad transpareciendo en cada palabra. Pero te pido que me des una oportunidad, que me dejes mostrar que puedo ser un defensor de la fe, no un perseguidor. Los ojos de Esteban brillaron con lágrimas contenidas. Miró a su alrededor, y Saulo se dio cuenta de que su lucha interna no era solo por Saulo, sino por toda una comunidad marcada por el miedo y el dolor. Si realmente estás dispuesto a cambiar, finalmente respondió Esteban, la voz temblorosa, entonces esto puede ser un paso importante no solo para ti, sino para todos nosotros. El asentimiento silencioso de algunos de los otros en la sala hizo que el corazón de Saulo disparara.
Comenzaba a ver una luz al final de un túnel que antes parecía interminable. La transformación de un perseguidor en un defensor no sería simple, pero la aceptación, aunque vacilante, era un primer paso. En los días que siguieron, Saulo enfrentó la realidad de su nueva vida. Las palabras de Ananías resonaban en su mente: todos somos capaces de cambio. Se dedicó a aprender sobre la nueva fe, a escuchar los relatos de sufrimiento y esperanza de aquellos a los que había perseguido. En cada encuentro, en cada palabra compartida, las cicatrices de su pasado se volvían un poco más ligeras, pero aún estaban allí, presentes y dolorosas. Los murmullos en la sinagoga se transformaron en debates fervorosos. Algunos aún se oponían a Saulo, mientras que otros comenzaron a verlo como un ejemplo de redención. Se convirtió en un símbolo de que la transformación era posible, incluso para aquellos cuyos errores parecían impensables. Las conversaciones se volvieron más profundas, y las divisiones que antes parecían insalvables comenzaron a desvanecerse lentamente. En particular, Esteban se convirtió en un aliado inesperado. Comenzaron a reunirse con frecuencia, discutiendo las Escrituras y las implicaciones del mensaje de Jesús. La resistencia inicial de Esteban se transformó en apoyo, y juntos comenzaron a trabajar para unir a la comunidad, buscando el perdón y la reconciliación. Saulo se dio cuenta de que la aceptación no vendría de inmediato, la desconfianza persistiría, pero también la esperanza. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, y que la sombra del pasado lo seguiría, pero ahora tenía aliados a su lado. Ya no estaba solo. Cada día, la luz en su corazón se volvía más fuerte, y la compasión que sentía por los demás crecía. Se había convertido en un defensor de la fe, pero, más importante aún, en un defensor de la humanidad. Y, a medida que caminaba por este nuevo camino, se dio cuenta de que su verdadera misión no era solo la búsqueda de la redención personal, sino la construcción de una comunidad donde todos pudieran encontrar un lugar independientemente de su pasado. Esta nueva realidad estaba comenzando a formarse y se sentía parte de ella. La transformación estaba en marcha, y se permitió creer que, al igual que él, todos podrían un día encontrar su propio camino de regreso a la luz. Saulo había pasado por una transformación extraordinaria. De un feroz perseguidor de los cristianos, se había convertido en un fervoroso defensor de la fe que un día despreciara. El tiempo que pasó en la comunidad estuvo marcado por desafíos, pero también por un crecimiento espiritual significativo. Aprendió que el cambio no era solo una cuestión de palabras, sino de acciones. La aceptación que experimentó, incluso entre aquellos que inicialmente lo temían, se convirtió en un testimonio de la gracia de Dios. Los días pasaron y pronto Saulo comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Esta nueva misión atrajo tanto a seguidores como a opositores. La justicia divina se manifestó de maneras notables. Mientras algunos veían la conversión de Saulo como una bendición, otros la consideraban una traición. Pero, independientemente de las reacciones, la mano de Dios estaba sobre él, guiando sus palabras y protegiéndolo de las amenazas que su nueva fe atraía. La historia de Saulo no solo se convirtió en un testimonio de redención, sino también en una ilustración de la misericordia divina. Dios, en su infinita bondad, no solo perdonó los pecados de Saulo, sino que lo llamó a un propósito mayor. Lo que parecía ser el fin para muchos era, en realidad, un nuevo comienzo. Saulo, ahora conocido como Pablo, se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la historia de la Iglesia primitiva, viajando extensamente, fundando iglesias y escribiendo cartas que aún hoy inspiran a millones. Reflexionando sobre los eventos que lo llevaron a este punto, Saulo se dio cuenta de que las lecciones que aprendió eran profundas y transformadoras. Entendió que, por más sombrías que pudieran ser las circunstancias, la gracia de Dios siempre es suficiente para traer luz y esperanza.
Su jornada de fe no era solo sobre su redención, sino sobre la capacidad de Dios para transformar vidas. Aprendió que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, en la disposición a reconocer las propias fallas y en la búsqueda sincera de cambio. Los desafíos que enfrentó durante esta transición fueron significativos. Fue encarcelado, perseguido y hasta apedreado por causa de su fe. Sin embargo, cada una de estas experiencias reforzó su convicción de que estaba en el camino correcto. La justicia divina se manifestó no solo en su protección, sino también en la transformación que atestiguó en otros. Muchas vidas fueron cambiadas por su predicación y muchas almas fueron salvadas. Vio los frutos de su nueva misión y eso lo animó a continuar a pesar de las dificultades. La moral de la historia de Saulo es clara: no importa cuán lejos alguien se haya alejado de Dios, la oportunidad de redención siempre existe. La misericordia de Dios es abundante, y Él siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten sinceramente. La historia de Saulo es un poderoso recordatorio de que, a través de la fe, podemos superar nuestros pasados y abrazar un futuro lleno de esperanza. Al final, Saulo entendió que su nueva vida no era solo un regalo para él, sino un llamado para todos. Se convirtió en un defensor de la humanidad, un ejemplo de que el cambio es posible y que la misericordia divina puede transformar hasta los corazones más endurecidos. Con esto, inspiró a muchos a buscar su propia transformación, mostrando que todos tienen la capacidad de encontrar su camino de regreso a la luz, independientemente de cuán oscura sea su historia. Mientras reflexionaba sobre mi viaje de transformación, no podía dejar de notar cómo la fe y la obediencia van de la mano. El encuentro que tuve con Jesús no solo cambió mi vida, sino que redefinió mi comprensión de quién soy y de mi propósito en este mundo. Aprendí que la obediencia no es una mera cuestión de seguir reglas, es una respuesta amorosa a la invitación de Dios para una relación más profunda con Él. A cada paso que di en fe, incluso en las horas más sombrías, me di cuenta de que Dios estaba presente, guiándome, fortaleciéndome y moldeándome. La historia de mi conversión es un poderoso recordatorio de que Dios no ve solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Cada uno de nosotros lleva un potencial inherente, incluso si nuestro pasado puede estar manchado por errores y fallas. Yo, que una vez perseguí a los seguidores de Cristo, ahora soy llamado a ser uno de sus principales defensores. Esa es la esencia de la gracia, la capacidad de Dios de transformar lo que se considera perdido en algo precioso. El mensaje que llevé al mundo era claro: no importa cuán lejos te hayas alejado, la oportunidad de comenzar de nuevo siempre está al alcance. Esta transformación no fue fácil. Enfrenté rechazo, persecuciones e incluso la muerte. Pero cada uno de esos desafíos reforzó mi determinación y me hizo darme cuenta de que la verdadera fuerza proviene de la dependencia de Dios. Él me enseñó que, incluso en las dificultades, hay un propósito divino. Podemos ser instrumentos de cambio en la vida de otros, incluso cuando nuestras propias vidas están en turbulencia. La verdadera fe se forja en el fuego de las adversidades. En la vida cotidiana, la lección que aprendí es clara: estamos llamados a ser agentes de transformación. Cada uno de nosotros tiene el poder de impactar la vida de alguien, de ofrecer esperanza a quienes están perdidos y de demostrar amor a aquellos que se sienten inaceptables. El cambio comienza en nuestros propios corazones. Si permitimos que la gracia de Dios nos transforme, podemos ser luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de la desesperación. Como narrador de esta historia, la moral es evidente: la jornada de Saulo es una poderosa metáfora para todos nosotros. No importa cuán distante te sientas, Dios siempre está listo para recibirte de nuevo. La misericordia divina es abundante e incondicional. La historia de Saulo nos anima a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras fallas y a buscar la transformación que Dios ofrece. La fe no es solo una creencia, sino una práctica diaria,
un compromiso de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, en conformidad con la imagen de Cristo. Por lo tanto, al mirar nuestras propias vidas, que podamos recordar que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La transformación no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Que podamos, al igual que Pablo, ser instrumentos de cambio, llevando esperanza y luz a un mundo que desesperadamente las necesita. El camino puede ser difícil, pero la recompensa de vivir en obediencia y fe es inconmensurable.